en este ciclo de personas que tuve la gracia de conocer. Hoy quiero hablarles de una religiosa, de Sor Elvira Petrossi. Es una mujer que aún vive, a pesar de que está ya con mala salud y ha perdido lamentablemente la cabeza, pero es una mujer formidable y no nos llamará la atención si algún día la vemos en los altares. Les cuento que en el año 2003 yo hice un viaje a Medjugorje que creo que fue muy providencial. Nunca tuve una dificultad para aceptar las apariciones, siempre creí en la posibilidad, ¿no es cierto?, de que la Virgen se apareciera, tanto en las históricas como en las actuales, pero nunca tenía una gran devoción por las apariciones o por los mensajes de la Virgen. Y bueno, fui en el año 2003, pasé allí la Semana Santa y tuve oportunidad de ver una iglesia viva. Eso me pareció extraordinario. Las confesiones, realmente momentos de encuentro del penitente con Dios, las procesiones, las adoraciones, las misas, el rezo del rosario, tantas cosas me parecieron llenas de vida. Tuve la oportunidad de escuchar a una de las videntes, a Vizca, y me pareció muy creíble, una mujer muy transparente. Pero ciertamente entre las cosas que más me impresionaron de ese viaje fue el encuentro con una comunidad de recuperación de adictos que hay en ese lugar, que se llama Cenáculo. Me llamó mucho la atención. Yo iba ya con la intención de conocer esta comunidad, porque yo, siendo capellán de las esclavas, confesaba a la madre Angélica Nan, que era una monja que murió de 106 años, una mujer extraordinaria. Yo la quería mucho, la apreciaba mucho, mucho. Y ella tenía un sobrino nieto que había entrado en esa comunidad por problema de adicciones. Había entrado en febrero y yo creo que fui en abril, así que hacía muy poquito tiempo. Bueno, fui a la comunidad, no tuve oportunidad de verlo porque el régimen para los chicos que apenas entran es bastante estricto, bien ciertamente, pero me atendieron otros dos chicos que nos dieron una charla que eran extraordinarios, ¿no? Realmente era como ver la resurrección, ¿no? Las historias que ellos nos contaban de la situación en la que habían estado y de cómo estaban en ese momento, y llenos de vida, llenos de esperanza, realmente resucitados. Y cuando contaban que los medios por los cuales habían alcanzado la sanación había sido la oración, la vida fraternal, la vida de trabajo, un gran compromiso con la verdad, me llamaba mucho la atención, ¿no es cierto?, de que no había ahí ni médicos, ni tampoco remedios. Y entonces, cuando volví a la Argentina, la llamé a Alicia Uriburu, que es mi gran amiga, hermana y colaboradora en todas estas cosas, y le dije, mira, esto hay que traerlo a la Argentina porque es bárbaro. Y entonces, bueno, decidimos hacer una reunión que debió haber sido en mayo o en junio del 2003, con personas que de alguna manera conocían el cenáculo o podían interesarse en el cenáculo. Llamamos a los padres de este chico argentino que estaba en el cenáculo, llamamos también a una mamá de un chico que se había recuperado ya, argentino en el cenáculo, gente que había viajado a Medjugorje. Un grupito muy lindo que bueno, fue cambiando, pero que constituimos una linda amistad, con un mismo sueño de
de traer el cenáculo a la Argentina. Bueno, entonces yo en ese momento trabajaba en la conferencia episcopal, entonces escribí 3 veces desde la conferencia episcopal diciendo que, bueno, que yo quería saber si había alguna posibilidad de que ellos fundaran en la Argentina. La casa madre no era la casa de Medjugorje, sino era una casa que estaba en Italia. Y entonces yo escribí a esa casa y no me contestaron la primera carta, no me contestaron la segunda carta, y recién la tercera carta me contestaron. Me contestó un sacerdote, ¿no es cierto?, que es Stefano Araño, que es un discípulo directo de Sor Elvira, contándome un poquito cuáles eran las posibilidades de ellos y las necesidades de ellos. Necesitaban una casa que tuviera una cierta extensión de terreno, que estuviera a menos de 100 kilómetros de Buenos Aires, si podía ser cercana a algún santuario mariano, y que tuviera, bueno, las condiciones mínimas como para poder alojar chicos. Bueno, la cuestión es que nos pusimos nosotros a buscar esas casas, encontramos 2 posibilidades y entonces les escribimos diciendo que nos gustaría que vinieran a verla. Y vino el padre Stefano con 2 otros muchachos, Albino, que venía de Estados Unidos, y Mauricio, que venía del Brasil. Bueno, vieron las 2 casas que habíamos encontrado. Ninguna de las 2 exactamente reunía las condiciones que ellos buscaban en ese momento. Después, curiosamente, una de esas 2 casas, que es la de Mercedes, llegó a ser la segunda casa del cenáculo, pero teníamos que seguir buscando esa primera casa. Y ahí, bueno, la providencia, como siempre, y la maternal presencia de la Virgen nos llevó a un terreno en Exaltación de la Santa Cruz, en el barrio Parque Sakura, un terreno bastante grande de 32 hectáreas que tenía una casa que había sido donada justamente con esta intención a la Legión de María, o a un grupo de la Legión de María, y que justamente la intención era la recuperación de los adictos. Bueno, la casa estaba en muy mal estado, pero era un terreno importante, tenía muy buen acceso, tenía muchas mejoras, y nos llamaba la atención que había una imagen muy linda de la Virgen frente a la casa, que además una medalla milagrosa, que nos estaba abriendo los brazos para recibirnos, y nosotros entendimos que ese tenía que ser el lugar. Entonces llegamos a organizar que nos dieran esa casa en comodato, y nos la dieron, y nosotros preparamos todo para que se inaugurara. Ya habían pasado 3 años de esto, ¿no es cierto? Nosotros habíamos empezado a reunirnos en el año 2003 y ya esto era el año 2006, y hubiéramos querido inaugurarla el 8 de mayo, porque en un momento sorteamos para ver cuál tenía que ser el nombre de esa casa, y salió que tenía que llamarse Nuestra Señora de Luján. Entonces nos parecía, bueno, el 8 de mayo sería una buena oportunidad para inaugurar esta casa. Pero desde Italia no contestaban, pobres, es decir, evidentemente tenían muchas cosas, porque el cenáculo tiene 50 casas en todo el mundo, y entonces evidentemente la casa madre tiene un trabajo muy grande, y ellos necesitaban mandarnos un grupo de muchachos que ya
se hubieran recuperado y que estuvieran ya preparados, como el cenáculo les propone 3 años, ¿no es cierto?, en esa recuperación, y por eso es un camino largo. Después de ese camino ellos tienen la posibilidad de irse a las misiones, a ayudar a otros, y entonces recién tenía que ser de esos grupos de chicos que ya estaban en condiciones como para venir a dar lo que ellos recibieron. Entonces, bueno, no contestaban, y entonces fuimos a verla, a Sor Elvira, que es la fundadora, ¿no es cierto?, de este movimiento, y fuimos a Licio Uriburu, mi mamá y yo. Lo hicimos como parte de un viaje que habíamos hecho a Rusia, que terminaba en Roma, y entonces aprovechamos para ir desde Roma hasta la casa madre del cenáculo. Y bueno, ya llegamos a la noche. Me encontré con Stefano, el padre Stefano, que yo ya lo había conocido de cuando él había venido y que era con quien me carteaba. Y entonces al día siguiente iba a tener la reunión con Sor Elvira, y entonces yo le decía, bueno, Stefano, ¿vos cómo ves? ¿Habrá posibilidades? Y Stefano decía, bueno, lo que Sor Elvira diga. Bueno, pero ¿te parece que tiene lo que Sor Elvira diga? Bueno, me llamaba la atención de que la palabra de Sor Elvira era como tan definitoria, ¿no? Y bueno, al día siguiente tenemos una reunión. Ella es una mujer extraordinaria, de una gran vivacidad, ¿no? Vieron que hay gente que vive y hay gente que vegeta un poco, ¿no? Es decir, la vida es algo poderoso, ¿no es cierto? Es como las cataratas del Iguazú y un riachito, ¿no? Es decir, hay personas que es como que por su sangre corre un pequeño arroyito, y hay personas que por su sangre corre una catarata, y eso uno lo ve no por alguna cosa externa, porque es una mujer muy sencilla en su modo de vestir, en su modo de hablar, nada extraordinario, pero uno ve la mirada, ¿no es cierto?, penetrante, y que hay algo, ¿no es cierto?, dentro suyo que se agita mucho, aun cuando fuera de ella no se agita nada, ¿no? Y entonces, bueno, largamente le explico qué era lo que habíamos encontrado, y cómo habíamos trabajado, y cómo habíamos esperado 3 años, y cómo habíamos rezado, y que el 8 de mayo nosotros teníamos la ilusión de inaugurar la casa. Bueno, esto sería junio o julio, y entonces que bueno, que ya había pasado eso y que yo lo lamentaba tanto. Y entonces Sor Elvira, bueno, me escuchó, me habrá hecho algunas preguntas, pero no recuerdo así un interrogatorio ni nada de eso. Lo que sí recuerdo es que dijo, bueno, padre, usted lamentó tanto que no se inaugurara el 8 de mayo, que es el día de Nuestra Señora de Luján. Bueno, pues yo le digo, se va a inaugurar el 8 de diciembre. Y así terminamos la reunión. Bueno, yo cuando salí, en realidad dije, ¿será así? ¿Será el 8 de diciembre de este año? Entonces, porque todo parecía tan verde y de repente parecía tan inmediato, ¿no es cierto? Esto ya les digo, sería junio, julio. Y entonces, le pregunto a Stefano, pero Stefano, ¿es el 8 de diciembre ahora? Sí, Sor Elvira dijo el 8 de diciembre, es el 8 de diciembre. Pero pues me llamaba mucho la atención que la cosa fuera así, ¿no es cierto? Es decir, que fuera tan definitorio lo que ella decía, pero evidentemente en el entorno de ella todos le tienen una gran confianza y todos entienden que ella es una mujer que cuando habla inspirada por Dios, ¿no? Y de hecho lo creo.
Bueno, estuvimos un tiempito corto, no me acuerdo exactamente. Alicia y mamá se alojaron en la casa de las consagradas mujeres, donde estaba Sor Elvira. Yo me alojé en la casa de los consagrados varones. Y bueno, y muchas veces nos encontramos y me pareció una mujer muy extraordinaria. Bueno, que les cuento que cuando volví dije, bueno, Sor Elvira dice que el 8 de diciembre van a inaugurar la casa, así que nos tenemos que poner las pilas porque había que hacer arreglos y había que presentar las cosas como para que ese grupo que viniera encontrara las cosas preparadas. Y en ese grupo vino Sor Elvira. Vino Sor Elvira para la inauguración. Fue muy interesante, dio una charla muy linda en la iglesia del convento de Santo Domingo, en la Basílica del Rosario. Evidentemente se trata de una persona llena de Dios, ¿no es cierto? Y yo le tenía un poquito de miedo. Había de miedo en este sentido, ¿no es cierto? De una persona tan segura, ¿no es cierto? ¿No? Es decir, bueno, tenía miedo como, ¿qué me va a decir? O si le va a parecer o no le va a parecer. De hecho, en un momento, cuando la fuimos a despedir a Ezeiza, nos agarró al padre Carlos y a mí y nos explicó cómo teníamos que confesar a los chicos del cenáculo. Y eso a mí me llamó la atención, que una monja nos explique a dos curas cómo tenemos que confesar. Pero tenía mucha razón, porque decir, lo que nos pidió es que no fuéramos excesivamente indulgentes, pensando, pobrecitos estos chicos que están haciendo tanto esfuerzo, ¿no? Sino a proponerles algo bien serio, bien sólido, y proponerles la santidad. Y entonces eso era lo que ella nos planteaba y en eso tenía razón, ¿no es cierto? Que nosotros podíamos quizás ser excesivamente indulgentes. Bueno, la cuestión es que sí, me encontré con una persona que tiene una capacidad muy extraordinaria de amar y de amar de una manera profunda, posiblemente como nos ama Dios, que cuando tiene que ser severo es severa, cuando tiene que ser frontal es frontal, al pan pan y al vino vino, cuando tiene que corregir corrige, pero también, es decir, es una madraza en la cual todos los chicos ven un reflejo del amor de Dios, una mujer que sale al encuentro de los chicos que están heridos para proponerles la vuelta a la vida, ¿no? La resurrección, la vida nueva, ¿no? Bueno, me llamó mucho la atención cómo les enseña a rezar, ¿no? Porque muchos de esos chicos no han rezado en su vida, o por lo menos en los últimos años, y ella les enseña a ponerse de rodillas, físicamente, ¿no es cierto?, delante de Dios, ¿no? Y ella dice, bueno, ponte de rodillas que yo pongo el resto, ¿no? Y ella reza, y que les cuento que poco a poco ese chico de rodillas frente a Dios va abriendo su corazón a Él y Dios va derramando sus gracias sobre Él, ¿no? Después esta cosa de la verdad, ¿no? Evidentemente todas las adicciones eluden un poquito la verdad, ¿no? Y en vez de resolver el conflicto verdadero, hacen como un vericueto por ese escapismo, ¿no? Que es la droga, el alcohol o lo que fuera, ¿no? Y entonces ella, al hablar tan francamente, ¿no? Y al hacer que uno enfrente la verdad, ciertamente enseña cómo uno tiene que salir de estas adicciones, ¿no? Con la verdad y con la ayuda de Dios, con el compañerismo de los demás, ¿no es cierto?, que además tienen que ayudarnos a enfrentar la verdad, con el trabajo, con el esfuerzo, y con un esfuerzo que esté dedicado a hacer bien las cosas, ¿no? Por ejemplo, nosotros, en lo que había sido
la cocina, el comedor, perdón, de la casa, habíamos hecho una pequeña capillita para el grupito que vino, ¿no? Y entonces, bueno, ella quería que, cuando llegó, ella quería que fuera más grande y que entonces había que tirar abajo la pared que separaba la cocina del comedor para que pudieran ser una sola capilla. Y así lo hizo. Y todos se lo aceptaron y se lo tuvieron por bueno. Y así fue, ¿no es cierto? Pero así como hagan bien las cosas, no hagan una capillita, es decir, si tienen la pared, háganla de vuelta. Pero porque eso evidentemente es una enseñanza para los chicos que tienen que hacer de vuelta su casa, ¿no? Y entonces pueden hacer un parche o arreglar las cosas con un alambrecito, o pueden entender que tienen que reconstruir algo con cimientos bien sólidos, bien profundos. Bueno, eso era Elvira, ¿no? Una extraordinaria mujer. Me encantó cuando ella vino, fuimos juntos a verlo al cardenal Bergoglio, ¿no? Y entonces ellos se pusieron a hablar en piamontés, porque Saluzzo, que es la ciudad donde está la casa madre de Sor Elvira, es dentro del Piamonte. La familia del cardenal Bergoglio, ahora el Papa Francisco, es piamontesa. Entonces se pusieron a hablar y realmente, evidentemente el cardenal Bergoglio, que tiene un discernimiento de personas, se dio cuenta, esta mujer hay que aprovecharla y hay que dejarla que haga lo que ella quiere. Y así fue, ella hizo lo que quiso. Tiene una historia muy linda, ¿no es cierto? Nació en un hogar muy pobre, su padre era alcohólico. Ella conoció de chica lo que era vivir esa dependencia, ¿no es cierto?, del alcohol. Y entonces ella, muy jovencita, entró en un convento de las Hermanas de la Caridad en Italia, y siempre soñó siempre pensó, si los apóstoles le llevaban a Jesús a los enfermos para que los curara, ¿por qué hoy no le llevamos a nuestros enfermos a que sean curados por Jesús? Y entonces todos decían, bueno, no estás preparada para esto. Entonces ella insistió. En Saluzzo había una casa abandonada que era de la comuna. Insistió hasta que le dieron esa casa para que ella recibiera chicos. Y ella empezó a recibir chicos, pero no estaba para nada preparada. Pero bueno, hizo eso, es decir, los llevó a Jesús, se los presentó con su oración, y evidentemente Jesús tocó a un ciego y vio, tocó a un paralítico y caminó, ¿no es cierto? Resucitó muertos, así que evidentemente no es que Jesús era más cercano en su vida histórica de lo que está ahora de cada uno de nosotros, ¿no? Y entonces ella llevaba a los chicos a la oración y les decía, bueno, yo ya puse mi parte, ahora vos poné la tuya, ¿no es cierto? Y sanalos. Y entonces, bueno, los organizaba de esa manera para que trabajaran, para que rezaran, para que vivieran una vida limpia, para que enfrentaran la verdad. Y bueno, que les cuento que ella nació en el año 37. En el año 83, el día de la Virgen del Carmen, ella recibió esa casa, es decir, que se considera como el día fundacional del cenáculo, ¿no? Y bueno, hoy, en el 2020, ya les digo, hay 50 casas por todo el mundo, hay 2.000 chicos en esas casas. En la Argentina ya hay 4 casas. La casa de Pilar, que fue la primera, después se fundó una casa en Mercedes, también para jóvenes, después se fundó una casa en Catamarca, y después se fundó una casa en Villarrosa, que es la primera para mujeres, y eso es extraordinario, ¿no es cierto?, que podamos tener eso en la Argentina. Bueno, contarles que el conocer estas personas tan extraordinarias no contagia en el sentido de que a uno lo mejore un poco, sino al contrario, ¿no? Enamora, por decirle, ¿no? Es decir, dice, bueno, ¿cuánto podría ser Dios en mí si yo le abriera la puerta, ¿no? Es decir, y cómo podría cambiar la historia.
Y ella habla de cambiar las heridas en las llagas en perlas, ¿no es cierto? Es decir, que ella tenía una herida, ¿no es cierto? Era hija de un alcohólico, había sufrido eso, y eso podría haberla llevado a pensar qué terrible, ¿no es cierto?, es el alcoholismo, y al contrario, la llevó a pensar qué necesidad tiene el alcohólico de Dios para recuperarse. Y entonces ella tuvo esa caridad en su corazón que quizás no tenemos todos, ¿no? Para poder detenerse frente a ese hombre herido en el camino como hizo el samaritano. Así que les recomiendo, ella tiene libros, les recomiendo también conocer el cenáculo, porque así como me pasó a mí, que lo conocí en Medjugorje, ustedes lo pueden conocer si están en la Argentina, y si están en otras partes del mundo, en alguna de las otras casas, tienen casas hasta en Liberia, en África, así que hay muchas posibilidades de visitarlos. Pero hoy quizás no tengan la gracia de conocerla a ella por el estado triste, doloroso, de enfermedad en el que está, pero ciertamente por los frutos los conoceréis, ¿no? Y entonces, si no la conocen a ella, van a poder conocer la obra admirable que ella ha hecho.